Bueno, eh, vamos a hablar un poco ahora para terminar hoy con el tema de industria equina. Básicamente es como para que tengan una idea, una dimensión de lo que es la industria equina en la Argentina y en el mundo y la importancia de ella. Por ahí hay números que han ido variando y que no se han ido, ¿cómo se llama? Censando en forma de todos los años, pero es para que tengan una idea bastante ajustada de lo que es la realidad de la industria equina. Eh, Dentro de esta actividad de la industria equina del caballo van a tener factores que son directos e indirectos, de los cuales los factores directos pueden ser ustedes como veterinario, los aras, los hípicos, los cuidadores, criadores, y cuando hablamos de los indirectos de la industria, es todos aquellos que de alguna u otra forma están inmersos en esta industria, que serían sogueros, laboratorios equinos, transportistas de caballos, bueno, todo lo que hacen a la industria, alimentos balanceados, etcétera. Bien, si uno se remite a lo que son el área geográfica en los que están los caballos, bueno, eh, para nosotros que estamos acá en el oeste, en Mendoza, la cantidad de caballos con respecto a otros lugares es mínima. Hay, pero en relación son muy pocos. Y generalmente para que tengan más o menos una noción, lo que hay son caballos de usuarios, ¿no? Pero no hay muy poca cría, por una cuestión normal de nuestro terreno y de nuestra zona. Si ustedes se fijan en esta torta, el área, o sea, donde más hay, que esta vez esto en La Pampa es donde más hay, después tienen noreste y de ahí van bajando y vamos teniendo el 17 en el norte, después esta es la partecita que nos toca a nosotros, que es el 10%, un 5% en otras regiones y en la Patagonia un 10%. Así más o menos se reparte esto y que básicamente no tiene variaciones. Sí, estos 2,5 millones de caballos son la población total que sí se va año a año bajando. ¿Por qué? Por miles de razones. Si nos ponemos a pensar los campos cómo han ido variando y cómo se ha ido cultivando y todo se ha ido corriendo, entonces se ha reemplazado mucho en muchos lugares el caballo por el tema de cuatriciclos, por el tema de que al hacer mucho cultivo tampoco se necesitan tantos caballos, sino que hay más maquinaria, bueno, y todo eso ha ido haciendo que se vaya diezmando la producción de caballos. Entonces, si uno habla del total de cabezas de caballo, y teniendo en cuenta lo que estamos hablando de la baja que vamos teniendo año tras año, 2.500.000 cabezas sería el tema del stock, y de los cuales tenemos identificados los de trabajo y no identificados, y si ven en proporción, son muchos los caballos que no los tenemos identificados, porque cuando hablamos de identificados en los clubes hípicos, en los hipódromos, en centros tradicionalistas, eso uno tiene una identificación de esos caballos, con lo cual puede llevar una estadística, pero hay todavía muchos caballos que no entran en, en esos números. Bien. Dentro de los identificados,
si ven, la mayoría son los de competencia, que son los más fáciles porque tienen su libreta o pasaporte, en los cuales eso queda inscrito. Hoy más que hoy, para registrarse o para registrar un animal, todo pasa por SENASA, y que lleva un registro que ya está todo en las redes. Entonces, cada caballo que queda registrado, y que ya no era como antes, que era directamente hacer un papel, sino ya queda todo por sistema. Entonces es mucho más fácil poder ahora hacer una estadística. Caballos de seguridad que van bajando cada vez más, que es el 7%, los de paseo que posiblemente se han mantenido o crecido un poco, y los de los diferentes centros tradicionalistas, que siguen siendo un número interesante del 36%. Bien. Esto vamos... acá me hacen una pregunta de a cuáles me refiero por trabajo. Cuando uno habla de caballos de trabajo, son de trabajos que pueden ser con hacienda, en el campo, trabajos, animales que en diferentes lugares, obviamente que ya es menor, que pueden ser caballos que tiran el arado en una finca, caballos, a eso me refiero cuando hablo de caballos de trabajo, es decir, que no son caballos para paseo, no son caballos de deporte, y ni de las fuerzas de seguridad, sino que son caballos que hacen diferentes tareas, como digo, en una finca o, ¿cómo se llama? O en una feria, por ejemplo, los caballos que usan para meter la hacienda en los diferentes corrales. A eso me refiero con caballos de trabajo. Perdón, no lo especifiqué, pero como les digo, me hacen preguntas, me lo pueden hacer por audio si quieren directamente. Me cortan y me hacen la pregunta que quieran. Bien, de los nacimientos por raza, no se fijen en los números, fíjense en las proporciones. Como les digo, estos números han ido variando. Bueno, estamos a la espera de que se haga otro censo bueno y poder tener números más acordes y más finos. Pero sí me interesa, más que los números, lo que son las proporciones, que eso sí es así y sigue tal cual. El primero, que es SPC, que son los pura sangre de carrera, son los que más hay. Después, en nacimiento siguen los criollos, siguen los caballos de polo, que han aumentado mucho el nacimiento por el aumento grande en las transferencias de embriones. Silla argentino, cuarto de millas, árabe, trote y otros bajando esa curva. Bien, esto es importante, que tengan en cuenta lo que es en el caso de la industria del tour, y más ahora hago una mención a lo que, bueno, que justo está pasando por una cuestión de la pandemia, pero ya viene pasando un poco hace tiempo que se la castiga un poco a toda la industria del tour. Y son números muy grandes en los cuales está bueno que uno lo sepa, por lo menos tenga una idea de lo que pasa, y los puestos de trabajo que esto genera. La industria del tour, estamos hablando de 80.000 puestos de trabajo en forma directa o indirecta, como dijimos. O sea, ustedes veterinarios, aras, lo que sea, o sogueros, gente que transporta, gente que hace alimentos. Diferentes actores de la industria. 327.000 personas dependen de esta industria. Esto estamos hablando de nuestro país. Ahora fíjense la diferencia. En el Reino Unido, 83.000, Francia, 70.000, Uruguay, 16.000. En relación, o sea, por cada caballo que tenemos hay 4 personas que están trabajando con cada animal.
Argentina es el cuarto productor mundial, 8.000 potrillos por año, primero en Sudamérica. Hoy les diría que Brasil nos ha superado con eso. Bien, y vamos a desglosar un poquito. La sangre pura de carrera, tenemos padridos 800. Esto estoy hablando de animales inscriptos y el número va a ir variando, y hoy con esto que nos está pasando hay una baja muy grande en lugares que están cerrando, lugares que se están regalando animales o vendiendo animales porque se ha puesto muy pesado mantener este tema sin ninguna actividad. Por eso está tratando de que se abran los hipódromos y poder trabajar. Pero bueno, estamos frente a todo este tema. Bueno, yeguas madres inscriptas, aras inscriptos 800. Los hipódromos, para que tengan idea, hay en la provincia de lo que es Buenos Aires, tenemos San Isidro, Palermo y el hipódromo de La Plata. Y en las provincias tenemos 13 hipódromos. Acá en Cuyo está el hipódromo de Mendoza, el hipódromo de San Juan y el hipódromo de San Luis, que se encuentra en la ciudad de La Punta, en San Luis. Bien. Esto no me voy a parar acá, es simplemente que es un proyecto de la ley del turf que se armó para sobrellevar o tratar de explicar qué es lo que estaba pasando en la actualidad con el turf, y de quieren eliminar los aportes estatales en la actividad, que la lotería aporta el 9% al TUF y se quiere ir sacando cada 2 meses. Estos son proyectos que se verían, ya vienen de hace un tiempo. Fondo de reparación que llega a los tragamonedas 12%, el juego se regula por el Estado, y en la Argentina solo se exporta el 3%. O sea, se podría exportar muchísimo más, estamos hablando, Irlanda exporta el 50%, y los gobiernos rescatan la actividad por su valor. O sea, hay muchas cosas que en la Argentina, por diferentes trabas o por diferentes razones, no se están haciendo, y esto no es menor, es el 8%, el 8,7% del producto agropecuario y el 18% del producto pecuario. No puedo mover, ahí está. Bien, una de las cosas que es a lo que con esta ley tratan de diferenciar es que, bueno, que no es como los otros juegos, sino que el dinero se distribuye a mucha gente, no a una sola persona que está en el juego. Se juegan 30 minutos, no es compulsivo y es estratégico. Los puntos de juegos del Turf, hay 200 puntos, 200 puntos que tenemos en 2 años, en Buenos Aires 4.000. Esto simplemente lo hablo no por una cuestión sino que creo que es importante lo del turf en la Argentina, por la cantidad de aras y por la cantidad de gente que está trabajando en esto. Más allá de que hay personas que les puede gustar las carreras, el turf o no, sino es simplemente para dar un pantallazo de lo que realmente pasa y lo que mueve la industria en trabajos para la gente. Bien, caballos de salto, 190 clubes de salto que participan en competencia. Acá, cuando hablo de caballos, si ustedes ven 2 líneas, caballos federados y caballos no federados, esos son caballos que se inscriben, o sea, tienen un registro, tanto los caballos como las diferentes quintas de salto, y hay unas competencias en las cuales las pueden hacer los caballos o las quintas que están federadas en la asociación. Los que no pueden saltar con todo, pero están fuera de esa categoría de federados, que son los mayores, y hoy es una cuestión también de costos, que son muy altos federar un caballo,
y federar una quinta ecuestre. Bueno, el polo, caballos inscritos 25.339, jugadores 3.000. Esto es que tienen handicap oficial, hay mucho más jugadores. Equipo 1.398 y campeonatos 240 campeonatos. Los árabes, si bien no hay en la Argentina, no hay muchos lugares que críen, en toda lo que es Buenos Aires, hay varios aras en la zona de Capitán Sarmiento, de Solís, de Capitán Monte, hay varios aras de árabe. Padrillo 163, yeguas madres inscritas 790, caballos totales 4.311 y aras inscritos 77. Los criollos, también hay muchos, 3.461, yeguas madres 3.800. Bueno, no los quiero aburrir con números, sino para que tengan más o menos una idea de lo que se mueve. Padrillos 570 y 420 centros tradicionalistas que usan criollos. No pueden haber mestizos y todo dentro de los centros tradicionalistas, pero también usan muchos caballos criollos. Trota hay muy poco. En Córdoba y en Buenos Aires hay algunos hipódromos y carreras que se hacen de estos caballos trotadores, pero en relación a las otras razas son muy pocos. Bien, cuartos de milla, igual, 14.400 caballos inscritos, yeguas madres 1.200, aras 80, padrillos 190 y nacimientos 690. El pato lo mismo, caballos jugando 1.250, jugadores 250 y canchas. El caballo de pato, cuando uno habla del deporte que se hace, es básicamente el mismo, con las mismas características que el caballo de polo, y se juega también con ese mismo tipo de animales. Bien, las transferencias embrionarias, hay 6.000 preñeces al año, tercer país después de Estados Unidos y Brasil. Hay 1.300 yeguas donantes y centros de embriones, que hasta un tiempo eran 30 centros de embriones, ahora se ha ido modificando, hay muchas transferencias embrionarias que se hacen de forma ambulatoria, no solo en centros de embriones, pero se mueven mucho, sobre todo en los que más se hacen es en los caballos de polo. Se hacen en otros también, pueden hacerlo de salto, todo. Acuérdense que todas estas biotecnologías, el único animal que, ya vamos a ver la raza y lo digo, que no acepta todo esto es el pura sangre de carrera. Y después, cada una de sus asociaciones, de árabes, criollos, de que sea, tiene su propia regulación con estas transferencias de embriones, que ya las veremos en su momento. Bien, productos de carne y sus derivados. Hay 4 frigoríficos que básicamente están entre Buenos Aires, Entre Ríos y Córdoba. Una faena anual de 200.000 animales. Exportación el 98%, 87 millones de dólares es lo que mueven. Productores de carne por provincia. Acá hay mucho en Buenos Aires, como les decía, Córdoba, después Corrientes, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos. Hay muchos lugares que están produciendo caballos, están por encima de los 400 kilos para frigorífico, y si no, los animales que van al frigorífico son aquellos animales que han tenido algún problema, que han tenido alguna fractura, alguna lesión que los hace después inservibles para su trabajo cotidiano. Países exportadores: Argentina 33%, Canadá el 18% y Estados Unidos 15%. Países importadores: fíjense, Rusia
Holanda, Italia, Francia, Japón, Bélgica, Alemania. Son todos los países que importan, consumen mucho carne de caballo. Bien, y las actividades con caballos en los cuales están implicados toda esta industria hípica, un poco lo que hablábamos, fuerza de seguridad, caballos de trabajo, pato, equinoterapia, marchas, equitación, carreras extraoficiales, tenemos espectáculos hípicos, carreras oficiales, polo, turismo hípico, tradición, jineteadas, derivados cárnicos, etc. Eso es en todo lo que hace a la industria hípica. Esto estamos hablando de lo que sería en forma actores indirectos, que son, tenemos herreros, transporte, revistas, suplementos, talabartería, farmacias, club, bueno, exportadores, laboratorios de análisis, organismos oficiales, facultad, laboratorios veterinarios, televisión, sogueros, plateros, teleros, importadores, instituciones y fotógrafos. Toda esta gente indirecta o directamente vive de la industria equina. Mano de obra. Quiero que vean los números. Empleados directos, 73.000. Empleos indirectos, 110.000. Personas dependientes de la industria hípica, 732.800 personas. Es decir, cada caballo que entra en la actividad genera de 6 a 7 puestos de trabajo. Chicos, esperen que voy a interrumpir esto. Bueno, sé que es un poco engorroso esos números, en realidad los números es simplemente para que tengamos una noción de lo que es la industria en nuestro país y lo que mueve. Y bueno, eso sería todo por hoy. No sé si tienen alguna, o de la charla anterior, o de ahora, alguna pregunta que alguien me quiera hacer. Por mí no, profe, gracias. Profe, Bueno, ¿cuál es el otro país, además de Argentina y Estados Unidos, que exporta? ¿cómo? No, no te escuché. Dentro de los 3 principales países exportadores son Argentina, Sí, Estados Unidos y me faltó Estados anotar otro. Unidos y Canadá. Gracias. De nada. Profe, Bueno, a mí me quedó si no tienen alguna pregunta, Sí, sí. a mí me quedó duda cuando hablaba de la exportación. ¿Eso sería de carne o todo lo que es la parte de caballos deportivos? Hay una parte de exportación de carne y hay una parte de exportación de caballos deportivos, que es bastante, pero la de deportivos